Buenos días, soy Leandra, parte del equipo de CENESAM. Gracias a todos los que nos verán hoy. Hoy tenemos el agrado de contar con la participación de Javier Vallejo, MBA e Ingeniero en Montes, verificador líder de emisión de gases de efecto invernadero, miembro del Consejo de Supervisión de Verico de la Sociedad Corporativa Europea. En los últimos 15 años ha estado involucrado de forma continua en el monitoreo, reporte y verificación de gases de efecto invernadero y ha brindado servicios de auditoría y capacitación en diferentes sectores. El tema a tratar el día de hoy es el cambio climático, por lo que queremos agradecerle su participación, ya que es un tema de suma importancia y nos enorgullece poder compartirlo con todos aquellos que nos ven. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Leandra. Encantado de Bueno, poder colaborar con CENESAM. gracias. Bueno, cuéntenos, ¿a qué se denomina el cambio climático? Bueno, el cambio climático es un concepto muy amplio. La Tierra tiene 4.500 años de historia y a lo largo de todo ese periodo pues, han existido muchos cambios climáticos. A lo que llamamos nosotros cambio climático es a lo que está sucediendo en los últimos años. Realmente estamos hablando de una generación, o sea que realmente para la Tierra es muy poco espacio de tiempo, pero para nosotros pues es un problema y es a lo que nos referimos con cambio climático. A este periodo de tiempo de más o menos nuestra generación, la generación de nuestros padres, donde las variables meteorológicas a lo largo del tiempo, en periodos que podríamos considerar como mínimo 10 años, pero bueno, 30, 50 años, están cambiando. Las variables nos referimos a temperatura, a presión atmosférica, a precipitaciones, y ese cambio influye sobre nuestra forma de vida. Eso es lo que estamos denominando ahora mismo cambio climático y en lo que nos estamos enfrentando. Obviamente eso no es solo calentamiento global, aunque lo que se está midiendo y lo que se ha visto es que hay un aumento ligero de la temperatura global media de la Tierra en periodos de tiempo si lo comparamos con un periodo anterior, ¿no? Pero lo que estamos viendo ahora mismo es cambios en la meteorología en diferentes regiones del mundo, bruscos, abruptos, Ujú. que antes, bueno, en periodos anteriores o en generaciones anteriores, pues no los habíamos tenido de esa forma. Eso es a lo que llamamos cambio climático y creo que, vamos, en mi opinión es a lo que nos estamos refiriendo ahora. Claro, y según como nos mencionas, ¿cuál es la situación actual de nuestro planeta con respecto a ello? Bueno, la pregunta es un poco amplia y es demasiado ambiciosa a lo mejor, ¿no? Yo desde mi campo de actuación puedo decir la experiencia que tengo. Eh, Actualmente, bueno, lo que estamos viendo son estos cambios en la meteorología muy abruptos que influyen en nuestra forma de vida. Si de repente se produce un escenario de sequía o de inundaciones o de frío extremo, como se están produciendo en los últimos años, que provocan, bueno, pues los incendios forestales, el colapso de las ciudades. Bueno, últimamente hemos tenido una situación extrema precisamente en Madrid que no se conocía, yo creo que en una generación no la había conocido nunca, ¿no? Que es unas nevadas que han dejado Madrid colapsado con más de medio metro de nieve, ¿no? Entonces, esto colapsa la ciudad, colapsa la actividad económica y es la situación que podemos ver ahora mismo a nivel mundial en muchísimos otros sitios, ¿no? En cada uno de forma diferente, pero es como nos está afectando el cambio climático. Entonces, ¿a qué se debe este cambio y qué otras consecuencias podría tener para nosotros a lo largo? Bien, es relacionado con las otras preguntas también, ¿no? La situación que se está produciendo en estos últimos años, la información que tenemos del panel intergubernamental de cambio climático es que hay una influencia humana, ¿no? Esta influencia humana se debe a la quema de combustibles fósiles, ¿no? La quema de combustibles fósiles produce CO2, el CO2 es un gas de efecto invernadero y su acumulación en la atmósfera pues produce lo que se ha denominado calentamiento global, pero que bueno, que lo que vemos es que son unos cambios meteorológicos muy abruptos, incluso situaciones de frío extremo, ¿no? Entonces yo no hablaría
tanto de calentamiento global como de cambio climático y situaciones extremas que influyen en nuestra, vamos, que afectan a nuestra forma de vida. Claro, y o sea, como nos mencionas, hay actividad humana relacionada a todo esto. Entonces, ¿qué actividades humanas, industriales, son las que Sí. influyen más e incrementan la velocidad de este cambio? Pues todo, bueno, nuestra forma de consumo, nuestra forma de producción es lo que está detrás de todo ello, ¿no? Eh, el uso y el consumo de combustibles fósiles está detrás de la base, es la base de nuestra economía. Por lo tanto, eh, toda nuestra actividad en todos los ámbitos está influyendo en el cambio climático, ¿no? Cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa que consumamos, necesita el uso de combustibles fósiles, por lo tanto necesita la quema de combustibles fósiles, la acumulación de CO2 en la atmósfera y afecta a la evolución del cambio climático. Hay otras actividades, a lo mejor de lo menor, ¿no? Todo lo que está relacionado con la ganadería, pues estaríamos hablando de emisiones de metano, pero están por debajo de las emisiones de CO2 por la quema de combustibles fósiles, que yo creo que es lo principal que nos afecta. Entonces, ¿cuál sería el escenario a futuro a nuestro planeta si es que esa situación no cambia? Pues estas situaciones extremas, estos cambios abruptos meteorológicos, pues irían incrementando, obviamente, ¿no? Entonces tendríamos más incendios forestales, tendríamos más episodios de frío extremo durante periodos más largos de tiempo en latitudes muy meridionales. Eh, y lo contrario, tendríamos situaciones de olas de calor en el hemisferio norte, en latitudes más al norte, ¿no? que no se han producido. Y bueno, cambiaría un poco lo que es todo el patrón climático al que estamos acostumbrados, lo cual obviamente influiría en todas las actividades humanas, principalmente en la agricultura. ¿Y hay acciones por parte de diferentes gobiernos para mejorar la situación? O sea, y si es así, ¿cuáles son? Si es que tiene conocimiento. Las acciones que se están llevando a cabo ahora mismo están lideradas por Naciones Unidas y lo que conocemos es, bueno, pues el Acuerdo Internacional sobre Cambio Climático, UNFCCC, que es y de este acuerdo internacional surge el protocolo de Kioto, que ya está obsoleto y que se sustituye por el Acuerdo de París. Todos estos acuerdos internacionales lo que intentan es que se vayan reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Al final, lo que necesitamos es que todas estas acciones internacionales, bueno, pues vayan poco a poco cambiando nuestros patrones de consumo y de producción, de forma que sean más respetuosos tanto con el medio ambiente como con el clima, ¿no? O sea, que no tengamos tantas emisiones de gases de efecto invernadero, que vayamos reduciéndolas, que la atmósfera de alguna forma, por decirlo de alguna forma, se vaya limpiando de estos gases, aunque los gases de efecto invernadero no son nocivos y son naturales, pero bueno, que no haya una acumulación que pueda afectar nuestra forma de vida. Claro. ¿Y en qué consiste el sistema reporte y verificación de emisión de gases de efecto invernadero? En los acuerdos internacionales que hemos mencionado antes, necesitan el feedback de todos los países para ir conociendo, bueno, primero la situación actual, la evolución y sobre todo cuál es la meta a la que tenemos que llegar. Bien, sin una información veraz que venga de todos los países, de cuáles son la situación en cada uno de ellos con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, no sería posible que estos acuerdos avanzasen. O sea, no se sabría cuál es la situación actual, no se sabría cómo está evolucionando y no se sabría si se llegan a las metas o no. Todo el sistema MRV, que es lo que has mencionado todo ahora, por sus siglas en inglés, informe, reporte, bueno, reporte, información y verificación. Si no hubiera un sistema internacional MRV, no se podría avanzar, no tendríamos posibilidad de seguir avanzando.
Esto está incluido, por supuesto, en los acuerdos de París, estuvo incluido en el protocolo de Kioto y consiste en que en cada país, para hablarlo muy sencillo y que se pueda entender, en cada país las autoridades tienen que recoger todos los datos sobre emisiones de efecto invernadero muy exhaustivamente, no solo el CO2 que se emite por la quema de combustibles fósiles, estamos hablando también de las actividades ganaderas, las actividades forestales, los cambios de uso de la tierra, la industria química, bueno, pues todo lo relacionado con gases de efecto invernadero, que son muchos, no solo es el CO2, aunque el CO2 es el más importante. Y toda esta información la tienen que recolectar y mandar unos inventarios nacionales a Naciones Unidas. Pero claro, estos inventarios nacionales bueno, se alimentan de toda la información sectorial, podríamos decir, de cada una de las industrias o de los sectores en el que está dividido el país. Y cada uno de estos sectores tiene una serie de requisitos sobre reducción de emisiones, depende de cada país o de cada región del mundo. Yo me puedo centrar en la que estoy, en la que tengo experiencia, que es la Unión Europea. En la Unión Europea hay un esquema de comercio de derechos de emisión y de este esquema de comercio de derechos de emisión se nutre luego la información que va a Naciones Unidas. Entonces, en este esquema consiste en que las industrias tienen que informar, reportar sobre sus emisiones y esto hay que verificarlo. ¿Qué pasa si no se verifica? Que no habría seguridad, no habría una garantía de que esos informes son exactos. ¿No? Yo no hablo de que sean ciertos o no ciertos, porque eso no estamos buscando si alguien intenta mentir o no, ¿no? Lo que estamos buscando es que sean exactos, o sea, que la información que se proporcione tenga la suficiente exactitud y sea recogida de forma correcta, precisamente para buscar esa exactitud. Y ahí es donde entra la verificación. Entonces, todo a base de bueno, pues una regulación, en el caso de la Unión Europea es una regulación que está recogida en la legislación europea que aplica a cada uno de los países, recoge ya cómo tienen que hacer este reporte de emisiones. Primero, monitorizar todas las actividades de la empresa. Una vez que está monitorizada, reportar y ese reporte tiene que estar verificado. Esa verificación exige que alguien acreditado para hacer esa verificación revise esos informes y garantice la exactitud de los datos. Y, por supuesto, tiene que investigar cómo se han recolectado esos datos, garantiza esa exactitud, eso va a los gobiernos, todo eso se hace el sumario de todos esos datos y con todos esos datos y otros que recoge cada país, que no son actividades industriales, que pueden ser actividades de otro índole, ¿no? Pues las actividades del pequeño comercio, las ganaderas, toda esa recolección también hay que verificarla. Entonces, cada país, de alguna forma, verifica la información que recoge antes de mandarla. Y Naciones Unidas, a su vez, verifica esa información que le mandan los países con unos paneles de verificadores internacionales. O sea que la verificación se da en muchos niveles, primero a nivel de cada país, de lo que informa cada empresa, luego a nivel de cada gobierno, de la información que recoge, luego a nivel de Naciones Unidas, de la información que han General. generado todos los países. Sí. Y bueno, esa es la importancia yo creo que es una importancia vital, creo que es muy importante que se siga ahondando en la regulación sobre información, reporte y verificación de emisiones, sobre el seguimiento o monitorización de emisiones. Y actualmente, bueno, tenemos los esquemas de comercio de derechos de emisión en diferentes regiones del mundo. Habría que unificarlos, homogeneizarlos para que todos pudiesen participar entre ellos. Y por otro lado, tenemos los esquemas de mitigación de emisiones. Claro. Esos esquemas de mitigación son lo que había antes el mecanismo de desarrollo limpio, que también requería, aparte de la monitorización de esas reducciones de emisiones, la información que eran Naciones Unidas y la verificación o validación de esos proyectos y de los datos que suministraban, ¿no? Entonces, vemos que es muy amplio todo lo que hay detrás del monitoreo, reporte
y verificación de emisiones. Hay que seguir trabajando en ello y, en mi opinión, es la base de cualquier otra acción que se lleve a cabo y que se quiera hacer, porque sin una información fiable y veraz no es posible tomar medidas y seguir avanzando. Claro, hay que saber lo que hay para poder actuar en base a ello. Efectivamente, sí. Ahora, cuéntenos, ¿en qué consiste la huella de carbono? Bien, la huella de carbono bueno, es un concepto a lo mejor muy amplio, ¿no? Ujú. Porque tenemos que tener en cuenta que podemos tener organizaciones y luego cada uno de los productos individuales, ¿no? Entonces, la huella de carbono sería el rastro que deja cualquier actividad humana en el clima. Pues por ahora lo que tenemos, bueno, es algunos estándares internacionales privados y luego las normas que ya son más generales, las normas ISO, bueno, las normas a nivel de países y se han desarrollado normas concretas que nos ayudan a calcular la huella de carbono bueno, de lo que queramos, ¿no? Luego se han desarrollado muchas bases de datos con mucha información que nos ayuda a calcular esa huella de carbono. Pues, a nivel de organización, lo que estamos calculando son las emisiones de esa organización. Al final, la huella de carbono en una organización es el inventario de emisiones de esa organización, lo que está emitiendo. Pero por otro lado, tenemos la huella de carbono de cada uno de los productos. O sea, podemos calcular un producto en concreto, una mesa de madera, Ujú. el rastro que ha dejado tanto la obtención de las materias primas, la producción de la mesa en sí y el uso de la mesa hasta su eliminación final, cuando se manda a vertedero o yo qué sé, o se quema una chimenea. Hasta ese momento podemos calcular el rastro que ha dejado en el clima esa mesa en toneladas de CO2, bueno, kilogramos de CO2, para poderlo comparar o para poder tomar medidas. Bueno, pues vamos a fabricarla de esta forma o las materias primas las obtenemos de otra forma para reducir esos kilogramos de CO2 bueno, y mejorar la huella de carbono, por ejemplo, de esa mesa, ¿no? Ujú. Eso es lo que engloba la huella de carbono. Lo que se pretende es que, bueno, las empresas a nivel privado o individual puedan tomar medidas para reducir esa huella. Primero la calculo, sé cómo estoy y luego la voy reduciendo, ¿no? Entonces, bueno, los estándares internacionales, bueno, lo ideal es tener un estándar que se pueda utilizar por todas las empresas y donde se vea cómo puedo calcular la huella de carbono, ¿no? En la huella de carbono no se puede mezclar con lo que hemos Ujú. hablado antes de monitoreo, reporte y verificación, ¿no? Lo que hemos hablado antes es las emisiones, por ejemplo, de un país, Claro. evitando que haya una doble contabilidad, ¿no? En la huella de carbono bueno, como una empresa lo hace propia para ella, pero eso luego no se puede llevar eh, a, a todos los datos de país, porque estaríamos repitiendo cálculo de emisiones, ¿no? Estaríamos haciendo una doble contabilidad, Ujú. porque la empresa lo que va a calcular es cómo influye ella. Entonces, ahí está contando ya la electricidad que está consumiendo. Eso también lo calcula la empresa eléctrica, por lo tanto se estaría contando como dos veces, ¿no? Entonces, la Claro. huella de carbono es algo, lo podríamos decir, a lo mejor más privado, mientras que todo lo que viene de Naciones Unidas, el monitoreo, reporte y verificación, es ya a nivel más gubernamental, ¿no? Y, bueno, pues para ver cómo cada país en concreto puede influir. La huella de carbono, privado, las empresas, los productos, para saber cada uno cómo puede influir y cómo puede mejorar. Claro. Y ahora, bueno, ahora todo lo que hemos enfocado ha sido dirigido a cómo las empresas monitorean o qué acciones pueden tomar. Pero, ¿cómo podemos nosotros ayudar a mejorar esta situación? ¿Qué acciones individuales podemos tener? Hombre, eso es muy complicado. Y desde luego, yo es mi opinión personal porque no es el ámbito en el que trabajo, ¿no? Ujú. Eh, la actuación particular de cada persona, aunque nos parezca que no, luego influye a nivel global. No hay que pensar en eso, no nos vamos a dar cuenta. Yo si hoy utilizo menos gas
pues bueno, a lo mejor he tenido que acabar la ducha unos minutos antes. No me doy cuenta de nada, pero eso, si lo hace todo el mundo, millones de personas haciendo eso, pues sí que es una... O sea, el Inventario Nacional de Emisiones de ese país tendría una Claro. reducción en el consumo de gas natural, por ejemplo, ¿no? Entonces, son acciones concretas relacionadas con nuestra forma de vida y con nuestros hábitos de consumo, ¿no? Entonces, si vamos a consumir cualquier producto y tenemos en cuenta o pensamos en que, bueno, pues vamos a intentar que tenga la menor huella de carbono, ¿no? Y poco a poco nos vamos concienciando y poco a poco vamos buscando esos productos que tienen, bueno, ahora mismo no tenemos esa información prácticamente para ningún producto, ¿no? En ninguno nos dicen la huella de carbono. Bueno, los coches nos dicen lo que emiten de CO2, ¿no? Pero hay cosas que, bueno, que son intuitivas, ¿no? O sea, caso de gastar menos gas natural en nuestras actividades domésticas. Bueno, pues todo lo Claro. que se pueda reducir, aunque sean unos minutos o unos kilogramos, en comparar una factura con otra y decir, pues mira, este mes con respecto al año pasado he consumido menos, a lo mejor bajando 1 grado centígrado el termostato de la calefacción. Cosas de ese tipo que cada uno puede ir haciendo en su casa. Ese es el principio, eso es por donde tenemos que empezar, tener menos lucecitas encendidas. No sé, son ir buscando hábitos, porque realmente en los próximos años pues va a haber un cambio en nuestros hábitos de consumo que va a producir un cambio en los hábitos de producción de cada país. Entonces, bueno, pues por ir concienciándonos y por ir influyendo, aunque sea compartir coches, no sé, hay muchas actividades que a nivel individual poco a poco se pueden ir tomando. Claro, van sumando a algo más grande. Sí, sí, Y, eso es importante. y bueno, para finalizar, ¿qué mensaje les daría a todos aquellos que verán esta entrevista con respecto al rol que cumplen en la preservación del planeta? Bueno, pues cada uno de nosotros somos especiales, ¿no? Y cada uno es importante que dentro de su responsabilidad, pues como he dicho antes, tome las medidas que pueda, ¿no? Un pequeño sacrificio por parte de cada uno, pues puede servir de forma, uniendo todos, pues puede servir para mejorar mucho la situación. No tenemos que esperar que los gobiernos o que los organismos internacionales tomen medidas, ¿no? Tiene que ser algo que empecemos nosotros poco a poco y a nivel individual. Lo importante es cada uno a nivel individual cómo lo viva y cómo lo quiera externalizar, ¿no? Con su forma de vivir y los pocos cambios que pueda hacer a nivel individual, que cada vez serán más, poco a poco irán aumentando. Bueno, con ello finalizaría la entrevista. Gracias por estar aquí. Y bueno, para cerrar, queremos mandar saludos a todos aquellos que nos van a ver desde Lima, provincias e incluso desde el extranjero. Y bueno, conmigo será hasta otra oportunidad y nos vemos.